viendo este video. Buenas tardes. Estamos en una reunión para hacer la presentación de las memorias de la última conferencia Claxo que se desarrolló en 2016. En esta conferencia fue registrada en 2 tomos. Bueno, quisiera hacer una breve presentación de quienes me acompañan en la sala, que es Jimena González Brocken, quien es compiladora de los 2 tomos de las memorias con el título de Pensar desde el Sur. Rosy Carmata, quien es la directora del Centro de Salud de la Universidad Bolivariana de Venezuela, que es una de las articulistas, y Eleonor Rubiano, profesora de la Universidad Bolivariana, también una de las articulistas. Bueno, para hacer una breve historia, simplemente quería reseñar que actualmente estamos en la 4ª conferencia Claxo Venezuela. Se desarrollaron 3 conferencias anteriores. La primera fue en el año 2013, la segunda fue en el año 2014 y la tercera en el año 2016. Eran los tiempos felices en que podíamos reunirnos y tocarnos y abrazarnos y encontrarnos, pero bueno, gracias a Dios también tenemos estos medios que nos permiten lo mismo, aunque sea con distancia corporal, que no social, sino corporal. Bueno, lo que quería decir brevemente es que cada vez se presentaron más trabajos en las conferencias Claxo. Tanto es así que mientras en la primera y la segunda conferencia se editó un solo tomo, en la tercera conferencia Jimena tuvo muchísimo trabajo porque se tuvieron que hacer 2 tomos por la cantidad de ponencias y artículos que se presentaron. Todos los trabajos fueron arbitrados. Este encuentro que hacemos de Claxo es como una fiesta del pensamiento. La idea es irnos conociendo, articulando, haciendo trabajos que nos interrelacionamos y cada vez, digamos, lograr que las ciencias sociales y las humanidades aporten más al país, aporten más al bienestar de las personas y aporten más a la construcción del país que todas y todos merecemos y para el cual estamos trabajando. Bueno, solamente decir que los 2 tomos de Pensar desde el Sur están en la biblioteca de Claxo, están en la librería de Claxo y de ahí los pueden bajar gratuitamente porque Claxo está adherido al conocimiento libre, el conocimiento como derecho de los pueblos. Entonces, bueno, cumpliendo con esa norma, con ese compromiso, está la edición de estos 2 tomos, que además fueron una edición conjunta entre el IBIC y Claxo. Bueno, muchísimas gracias. Doy la palabra a Jimena, que nos va a hablar sobre Pensar desde el Sur. Jimena. Habilita el micrófono. Sí, buenas tardes, buenos días. Gracias, Alba. Sí, bueno, aquí estamos, como dijo Alba, para presentar las memorias de la tercera conferencia Claxo, ya que estamos en la 4ª conferencia de la red de centros Claxo, que se llama este año, que aborda este año la temática bastante obvia de crisis por y post pandemia. La publicación de las memorias de la tercera conferencia Claxo se decidió en una reunión de los centros Claxo donde se planteó la necesidad de hacer un trabajo mancomunado entre los diferentes centros que participaron en dicha conferencia. Es decir, que nosotros desde el IBIC nos encargamos de ser los compiladores generales, pero hubo realmente un trabajo desde cada uno de los centros Claxo en la revisión de los textos, en ocuparse de mandar a arbitrar los textos, etcétera, etcétera.
en este trabajo de edición que hicimos desde el IBIC, bueno, participé yo y también estuvo como coeditor Francisco Javier Ruiz, que también es del Centro de Estudio de Transformaciones Sociales. Entonces les voy a hacer una breve reseña un poco de las diferentes temáticas, ¿no?, que hay en estos dos tomos, para que se puedan hacer una idea de lo que podrían encontrar en las mismas, y como dijo Alba, están en acceso libre en la biblioteca de Claxo para que se puedan descargar cuando quieran. Entonces, el título de las memorias, Pensar desde el Sur, plantea a la vez una continuidad con las memorias de la conferencia Claxo anterior, que se llamaban Tiempos para Pensar. Entonces, hay un poquito un jueguito de palabras, al mismo tiempo que reivindica una mirada específica desde el sur, no solo sobre nuestras propias latitudes, sino sobre una idea de sur más general. De esta manera, las diferentes secciones y capítulos plantean tanto resultados de investigaciones desarrolladas en nuestros centros Claxo sobre temáticas actuales y centrales en la sociedad venezolana, como la educación, la epistemología decolonial, el arte, el ámbito sociopolítico y cultural, pero también sobre la agricultura y el extractivismo, así como los resultados de diálogos y encuentros que se hicieron a la ocasión de esa tercera conferencia entre la academia y diferentes sectores de la sociedad que la desbordan, como son los textos que están en esta memoria, que son presentados por varios colectivos de investigaciones populares, dando a ver la conformación de redes de investigación plurales y diversificadas. Entonces, en el primer tomo, cuya primera sección se llama Pensar desde el Sur, está dividida en 3 capítulos y cada uno formados por varios textos, y que analiza desde la problemática central algunos aspectos particulares de los desafíos y aportes de las ciencias sociales y humanidades del sur. Entonces tenemos ahí textos que abordan tanto el tema del extractivismo agrícola como planteamientos sociopolíticos, epistemológicos y decoloniales. El segundo capítulo de ese primer tomo plantea varios aportes específicos realizados desde la teoría feminista, abordando el tema de las subjetividades como el de las migraciones. El tercer capítulo, por su parte, está enfocado en el análisis del eurocentrismo y las relaciones internacionales. La segunda sección de ese primer tomo presenta el resultado de investigaciones que plantean una reflexión desde la temática de los movimientos sociales, en las cuales estos sujetos esenciales plantean una reflexión desde la temática del modelo democrático participativo venezolano, no solo como objeto de estudio, sino justamente como sujetos. Entonces, en el primer capítulo, ahí se plantea el cómo y el porqué de la necesidad de repensar los movimientos sociales, analizando coyunturas históricas específicas, discursos e imaginarios de las comunas investigativas, retos y problemáticas planteadas en ese marco, ¿no? El segundo capítulo presenta, por su parte, el resultado de experiencias de investigaciones realizadas desde, para, con diferentes movimientos sociales, dejando ver análisis realizados desde colectivos de investigaciones populares que abordan desde las identidades populares como el de la experiencia de los otros como agencia colectiva y productora de mundos, analizan el sistema de producción de semilla popular y también la comunalización del poder. La tercera sección, intitulada Pensar desde el espacio público y la sociedad, se enfoca en cuestionar esa producción del espacio a través del estudio de, digamos, varias maneras de enfocar lo que es el espacio público, tanto el espacio público urbano como el espacio público mediático. Ahí tenemos en particular, por ejemplo, un análisis del programa del Aló Presidente de nuestro presidente Hugo Chávez. Ahora, en el tomo 2 de estas memorias, el cual abre entonces una nueva sección que se
llama Pensar desde las políticas públicas y la participación social, aborda por su parte uno de los retos centrales planteados a la sociedad venezolana, al saber el desarrollo de la democracia participativa y la relación entre poder constituido y poder constituyente. Entonces, ahí el primer capítulo abre sobre una de las temáticas importantes en estos momentos en Venezuela, que es el de la soberanía alimentaria. Ahí se plantean formas de organización del poder popular en el marco de una nueva institucionalidad agraria, así como la reconfiguración, la necesaria reconfiguración de esas políticas agrarias. El segundo capítulo, por su parte, se centra en el tema de la planificación y de la estrategia participativa. La sección 5 de ese segundo tomo se llama Pensar desde la educación y se enfoca en esta temática, planteando la necesidad de repensar la educación desde las epistemologías educativas del sur y presentando diferentes problemáticas y experiencias llevadas a cabo en este ámbito, así como diversas reflexiones sobre el tema de la universidad y la transformación educativa en Venezuela, en América Latina y el Caribe. Finalmente, la última sección, que se llama Pensar desde la cultura, permite cerrar estas memorias con varios estudios sobre este ámbito central a toda transformación sociopolítica, enfocándose en el análisis de diferentes problemas de crítica cultural, así como en la problemática de las relaciones entre arte, experiencia estética y sociedad. Entonces, como vemos, la composición de estas memorias sigue así un recorrido reflexivo que aborda diferentes temáticas centrales a la hora de pensar desde el sur nuestra propia realidad, mostrando cómo la investigación social y humanística hace parte integrante de este reto que se plantea. Ahorita entonces tenemos dos de las autoras, una de cada uno de los tomos, que están aquí con nosotras y que nos van a plantear las principales problemáticas, puntos de los capítulos, artículos que han planteado en estas memorias, haciendo una pequeña apertura, digamos, o actualización con respecto a la temática de nuestra conferencia Claxo de ahora, y que no es solo nuestra temática, que es la situación global, que es el tema de la pandemia. Entonces, bueno, primero voy a dar la palabra para que nos cuente un poco qué es lo que planteó en ese artículo a Elizabeth Rubiano, que es de la Universidad de Carabobo, quien publicó un artículo intitulado Discursos e imaginarios en juego para comunas investigativas interesadas en los sujetos o movimientos sociales de las juventudes. Adelante, Elizabeth. Hola. Bueno, mucho gusto de estar aquí compartiendo y que continúen las conferencias Claxo a pesar de todas las circunstancias. Bueno, nosotros tuvimos el grato encuentro de un foro en esas conferencias que organizamos en el Doctorado de Ciencias Sociales, Mención Estudios Culturales de la Universidad de Carabobo. Allí generamos un foro que se llamó Repensar los Movimientos Sociales. Estuvo en ese foro Jesús Puerta con movimientos sociales, contextos y coyunturas históricas, nuevos horizontes del feminismo, arqueología de datos identitarios de los movimientos sociales de las mujeres latinoamericanas, y otra compañera, otros dos compañeros del doctorado y un invitado al foro. De ese foro logramos publicar 4 personas que quedaron en ese capítulo que se llama Repensar los Movimientos Sociales. En ese capítulo yo desarrollé un artículo, como bien contaba Jimena, relacionado con los discursos imaginarios, el juego para las comunas investigativas interesadas en los sujetos y movimientos sociales de las juventudes. Allí lo que hice fue contar una experiencia. Nosotros tuvimos la suerte de conformar un equipo que organizó una maestría que se denominó hizo como el prospecto curricular de una maestría que se llamó Lenguajes Imaginarios y Prácticas Sociales de las Juventudes,
que promovió el Centro Internacional Miranda. Esa maestría finalmente quedó infructuosa, no pasó a desarrollarse, ni a proponerse, ni a hacer una oferta formativa, y entonces se generó un diplomado que se ofreció en diferentes comunidades. Yo coordiné una de las comunidades en el que se probó ese diplomado, aquí en Carabobo, en Valencia. Y entonces, bueno, yo lo que cuento allí es cuál fue la idea o cómo se desarrolló ese diplomado. Entonces, en el artículo desarrollé como 3 conceptos que fueron fundamentales en el diplomado, que fue todo el constructo teórico que realizamos en torno a las juventudes, a lo que significaba no juventud, sino juventudes, tomando en cuenta todas las diversidades, partiendo de la idea de que ser joven, como decía Bourdieu, es solo una palabra, que en realidad es una categoría social. Entonces, en el artículo, bueno, hago una reseña breve de cuál es esa historia, la historia que ha vivido la concepción de la juventud, o la juventud como un concepto social, tanto como un significante vacío que nosotros, de acuerdo a los contextos y a las intersubjetividades, cargamos de significado. Entonces, en esa primera parte del artículo, bueno, toco lo que son los lenguajes y las subjetividades de esa juventud como una categoría histórica que ha sido negada, que se toma solo como un tránsito a la edad adulta y bueno, que generalmente cuando se toma en cuenta es descalificada, es aparcada, es negada en el momento en que se está viviendo la juventud, pero que sin embargo luego la sociedad asume la juventud como un fetiche, como un sueño eterno, como que siempre queremos estar jóvenes. Entonces hay como una contradicción, niegas a la juventud, pero quieres permanecer siempre, quieres que la categoría juventud permanezca como un sueño eterno. Luego de haber hecho como una pequeña disertación con los diferentes teóricos que abordamos en el diplomado, como Criado, Feiza, Santos y Bourdieu, entonces abordo otra categoría que fue la categoría de los discursos y cómo los discursos permiten registrar, significar el acontecer social, porque de alguna manera, pues, en el discurso, en el lenguaje, se teje la cultura, porque, bueno, partiendo de la idea que en el discurso somos, interpretamos, nos comunicamos y accionamos el mundo. En el discurso también entramos en los juegos de pluralidad de sentidos. La tercera categoría que abordo en el artículo es los imaginarios. Los imaginarios, cómo se abordaron los imaginarios de la juventud tanto en la formación del diplomado como en las investigaciones que se propusieron. Un poco planteado de los imaginarios como ese juego entre lo tangible y lo intangible, que como imaginario pareciera que fuera intangible, pero resulta que los imaginarios también dependen de la cultura, de las vivencias, el imaginario como un elemento simbólico. Después de desarrollar esas 3 grandes categorías de una forma muy sintética de cómo se abordó en el diplomado, entonces comencé a hablar de lo que fueron las vías metodológicas, cómo este grupo de actores sociales y algunos involucrados en movimientos sociales que formaron parte del diplomado, cómo abordamos las vías metodológicas, desde la investigación crítica, desde el comprender las comunidades y desde la posibilidad de transformar las comunidades. Es decir, tomamos en cuenta lo que significaba la representación y del conocimiento en torno a las juventudes y las prácticas sociales que se desarrollaban en ello. Entonces abordamos, ahí hay una breve reseña de lo que significó los abordajes narrativos, las lógicas ideográficas, la indiferenciación entre el sujeto y el objeto del conocimiento y cómo se abordaron los paradigmas. Posteriormente, cierro el artículo mostrando la génesis de algunos proyectos de investigación que se generaron en el diplomado por estos actores comunitarios y representantes de diferentes movimientos sociales. Y entonces hago una breve reseña de algunos de los trabajos de investigación
Por ejemplo, se abordaron los imaginarios de las jóvenes madres en relación con la producción y el trabajo, cómo las jóvenes madres a partir de los 14 años en una comunidad donde yo particularmente desarrollo actividades de extensión en la universidad, cómo las jóvenes madres asumen y hacen una conceptualización de lo que significa la producción y el trabajo. También ahí hicimos una comparación entre el discurso de la producción y el trabajo que estaba planteando el Plan de la Patria y todo este movimiento político social en Venezuela y cómo lo estaban viendo las mamás jóvenes en las comunidades. Trabajamos también el imaginario religioso del culto de San Juan Bautista entre los jóvenes de la comunidad de La Sorpresa de Puerto Cabello. Trabajamos juventudes y la espiritualidad. Este trabajo fue interesantísimo. La juventud y la espiritualidad como símbolo de resistencia a través de los ritos afrocaribeños. También abordamos los jóvenes y la cocina tradicional, cómo ellos veían la comida, los platos, la gastronomía, el patrimonio intangible de los sabores venezolanos. Fue otro trabajo porque lo abordó una muchacha que trabajaba en unas escuelas para oficios en una comunidad y estaba trabajando con un grupo de jóvenes, entonces abordó los imaginarios de los jóvenes a través de esto. Trabajamos también imaginarios musicales en grupos campesinos y un último trabajo que reseño en el artículo relacionado con los lenguajes de los jóvenes que conformaron grupos de rap y grupos de hip hop. Bueno, finalmente cierro con una reflexión de la importancia de las comunas investigativas como comunidades de discusión, como comunidades de debate, como comunidades de reflexión para generar conocimiento en torno a las juventudes. Eso prácticamente, eso fueron prácticamente los temas que se abordaron en el artículo. Bueno, muchas gracias de verdad por este recorrido y esta reseña, ¿no? Que nos da a ver, como tú dices, la importancia de esas comunas investigativas. Ahora tenemos con nosotras a Rosicar Mata León, que es de la Universidad Bolivariana de Venezuela, quien hizo una contribución en el segundo tomo de estas memorias, que se intituló Deconstrucción categorial y reconstrucción hermenéutica hacia otro sistema categorial de salud. Te dejo la palabra, Rosicar. Gracias, Ximena. Reciban un saludo en el preámbulo de esta cuarta conferencia Claxo Venezuela. Efectivamente, nosotros tuvimos oportunidad de participar en la conferencia anterior, varios centros de estudio de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en mi caso como representante del Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida. En aquella oportunidad abordamos desde el aporte del sector universitario a la configuración de estos elementos que estaba trabajándose en la parte educativa. Sin embargo, yo voy a aprovechar la ocasión de conectar. Para mí es en el campo que nosotros abordamos, es absolutamente pertinente la actual conferencia y nos permite conectar ambos elementos. En aquella ocasión, el trabajo que ahí tuvimos oportunidad de presentar versaba sobre este título que parece un poco complejo, un poco medio abstracto, que en última instancia lo que intentaba reflejar era cómo estos idearios a los cuales hacía referencia la compañera anteriormente, cómo esta subjetividad que se va generando en el campo de la salud tiene un impacto o también se produce y se reproduce a partir de la configuración de una sociedad en sus elementos estructurantes y que responden en última instancia a la configuración que se da desde el modelo médico hegemónico en salud y que genera una subjetividad muy específica. Eso también en un proceso de transformación y cambio que acompaña a la Universidad Bolivariana en sus distintos programas de formación y que supone también la transformación de esas concepciones. Entonces, ¿cuál era en aquel entonces la concepción de salud que se manejaba dentro de los programas de formación de grado
suponiendo que esta necesidad de transformar el ideario, de transformar la subjetividad, permitiría a su vez activar o accionar en una transformación en la gestión, ¿no? En este sentido, es absolutamente pertinente toda vez que estos cambios mostraron, o el artículo versaba sobre los cambios que efectivamente se habían avanzado, algunas incorporaciones de algunas categorías que reflejan de alguna manera la incorporación o la sensibilización de elementos del campo social en una diatriba histórica que se plantea entre la visión cientificista de la salud y asumir la salud como un campo de saberes y prácticas, un campo en el cual está atravesado por la conjunción de intereses a nivel social y que es un campo que por demás está fuertemente influenciado por la configuración desde el modelo médico hegemónico que es funcional al modelo de reproducción capitalista. Eso es actualmente pertinente y con eso nosotros abrimos también en esta cuarta conferencia entender la pandemia actual por el coronavirus en un contexto de configuración de una subjetividad distinta. Ya ha sido en las grandes, digamos, la propia academia de los bloques hegemónicos ha inevitablemente tenido que asumir que la pandemia no es una pandemia, sino una sindemia. Recientemente hemos visto en el Lancet, que es, digamos, la publicación de punta en el campo científico, como desde el Lancet, desde el editor del Lancet, Richard Horton, admite o asume que no se... Ay, se fue. Se le fue la conexión. Son cosas que pasan. Bueno, creo que... Vamos a esperar unos minutos para ver si Rosicar logra, porque generalmente conectar de nuevo. Se retoma, ¿no? Entonces... Es increíble, pero es increíble lo que ella decía en cuanto a que cuando revisamos esta conferencia del 2016, y la diferencia de cómo han cambiado los escenarios políticos y de todo tipo con esta situación de la pandemia, ¿no? Sí, pero yo diría que a mí me interesa o me parece maravilloso, ¿no? Que todo lo que se produce de las ciencias sociales en Venezuela es registrado. ¿Ves que ahí volvió Rosicar y entonces, bueno, continuamos, Rosicar. No sé de qué punto dejaron de escucharme, pero retomo nuevamente. Sí, para que termine. Estabas hablando en relación con lo de la pandemia y nosotros seguimos un poco aquí la conversación relacionado con el tema. Sí. Bueno, hacía yo referencia de que la matriz que nosotros intentamos develar, bueno, en primer lugar, mostrar que la salud, lejos de lo que nosotros asumimos, que tenemos en el ideario siempre la configuración de un conjunto de signos y de símbolos que hacen referencia a la salud como un campo estrictamente biomédico, bueno, la pandemia ha venido a demostrar que esto es un campo que está atravesado por una serie de intereses y que el abordaje que se haga de esta pandemia, y hacía referencia antes de que se cortara, no sé si esa parte la lograron escuchar, sí. Desde los propios centros hegemónicos ya se asume que, digamos, no son lo más progresistas en el sentido de asumir la determinación social de la salud, que es además un logro que se tiene desde el pensamiento latinoamericano a partir de los años 60, el entender o retomar el carácter social que tiene la salud y que es por demás uno de los elementos que se ha privilegiado en el abordaje de la situación de la pandemia en Venezuela. Nosotros hemos querido recuperar o preservar en medio de un proceso de asedio como en ninguna parte en el mundo, el poder preservar los logros alcanzados en dos vectores de fuerza que se constituyen a partir de la política, entendiendo esa determinación social de la salud.
Uno es la salud en sí misma, porque resulta evidente, como lo decía Jimena, o sea, el mundo entero está haciendo reflexiones, está sometiéndose a dilemas, a búsquedas de respuestas que a partir de los modelos explicativos actuales son insuficientes. En tal sentido, desde el proceso revolucionario nosotros hemos privilegiado dar fuerza a esos dos vectores, uno la salud y el otro la educación. Con ello coincidimos con el artículo anterior en torno a el aporte que se hace desde el sector universitario. Y se asume el manejo de esta pandemia con una conceptualización distinta. Para mí ha sido provechoso el poder conectar la conferencia anterior y lo que ahí debatimos y ver la vigencia y la pertinencia que eso tiene para este momento y poder aportar o abordar desde esas categorías, desde la concepción en primera instancia de esa determinación social de la salud, eminentemente política y eminentemente económica, y por otra parte también tocar una serie de elementos que van a traducirse desde, en principio, un imperativo ético-político en una gestión específica. Quiero referirme, voy a tocar algunos elementos que van a tener ocasión de visitarlos en la conferencia, en nuestra mesa de salud colectiva, en la cual vamos a tener también oportunidad de conocer de la voz de varios de los protagonistas que están en el campo de la gestión, cómo se asume esta conceptualización, que era lo que hacía referencia el artículo en el cual tuvimos oportunidad de conversar en la conferencia anterior. Entonces vemos que desde el primer momento que se produce la declaratoria de la OMS, que es el 11 de marzo de presente año, y el día 13 de marzo, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros lanza un decreto 4160, en el cual, bueno, pretende atender las circunstancias de orden social. No se atiende desde la visión exclusiva de un impacto sobre la salud pública, sino una circunstancia de orden social. El Estado asume una política y una estrategia nacional para la atención de esa pandemia, dando vectores de fuerza no solamente al abordaje de los aspectos epidemiológicos y la contención del virus en tanto entidad biológica, sino que también toma en cuenta los otros elementos que están atravesados por la preservación de esa paz. Y tiene importante colocar dentro de esta declaratoria el tema de la paz, entendiendo que la paz solo es posible a partir de cumplir con todos los elementos que se reivindican con los derechos constitucionales. Igualmente, también ha sido en este manejo el tema geopolítico importante. No escapa el campo de la salud a la dimensión geopolítica. Vemos con evidencia suficiente, aunque no hablamos tanto de evidencia desde la visión del campo de la salud colectiva, pero podemos constatar cómo este carácter geopolítico está atravesando en este momento el abordaje de la pandemia en los países, y es por ello que hoy en día tenemos la posibilidad de estar trabajando, gracias al convenio de cooperación con Rusia, a la producción de la vacuna en Venezuela. Igualmente, bueno, vemos que gracias a toda la serie de medidas que se tomaron de manera oportuna, que eso hace una gran diferencia en términos epidemiológicos, porque un día de retraso, por ejemplo, en otro país, un día de retraso supone aproximadamente 40.000 muertes por no tomar las decisiones a tiempo. Eso está, digamos, suficientemente documentado desde el punto de vista epidemiológico. En nuestro caso, la letalidad está por el orden del 0,86% y la tasa de mortalidad es de 2,70 muertes por cada 100.000 habitantes. Dato importante también desde la concepción de salud colectiva, entender que el 98% de los atendidos, de las personas que padecen en casos activos de coronavirus, están siendo atendidos por el sistema público. Esto igualmente trae a colación, lo planteamos en el artículo anterior, cómo este acompañamiento, esta subjetividad en salud apunta dentro del marco de la ética para la vida
a desarrollarse en última instancia en una gestión que logre recoger esos elementos, y que están además acompañadas por una serie de prácticas sociales que son superiores solamente al aspecto de la gestión institucional como tal. Me refiero a la gestión que desarrollan las instituciones más emblemáticas en el manejo de la pandemia, en la actualidad, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y todas aquellas instancias públicas que se han plegado al acompañamiento de este tan importante plan. Creo que los datos dan alguna referencia de la trascendencia de el abordaje desde la conceptualización de la salud bajo otra perspectiva, bajo otra determinación. En el caso de los países centrales capitalistas, se ha privilegiado el abordaje de una dimensión económica, preservando ante todo el modelo económico o la reproducción del modelo económico, en tanto que una ética que esté en el marco de la salud colectiva apunta a la preservación de la vida, y esto es lo que constituye su vector de fuerza. En tal sentido, bueno, todos estos elementos vamos a estarlos discutiendo de manera más específica, cómo se ha dado el proceso de organización social y el poder popular en el proceso de la pandemia, y cómo este mismo proceso de asedio imperial que nos ha permitido constituir también avances en materia de organización popular han sido fundamentales y claves en el abordaje de elementos como la distribución del gas, como la distribución de los alimentos, como el abordaje del distanciamiento social, de las medidas de distanciamiento social, que no son posibles sino a través de un proceso de adquisición de conciencia, a partir de la experiencia propia de lo que ha sido este proceso dilatado de agresiones imperiales, que nos ha conllevado a producir formas de organización social distintas, y que son las que se recuperan a partir de la voz de los sujetos en el campo de la salud colectiva, entendiendo la salud más allá de su, a pesar de que hablamos de una entidad biológica, de un microorganismo, pero entendemos que los impactos y cómo eso se traduce, bueno, el propio Lancet en este momento lo está abordando. No se trata de una entidad biológica, tratarlo eminentemente como una entidad biológica nos conducirá al más rotundo fracaso. A partir de la incorporación de los sujetos con su matriz de saberes y prácticas igual a centrales y populares, también será la forma de poder producir otros impactos en los datos que afortunadamente nosotros vamos remontando de manera positiva. Eso, bueno, tendremos ocasión de discutirlo con más detenimiento en la conferencia. Para nosotros, absolutamente oportuno el artículo anterior, conectado ahora con una vivencialidad recogida a lo largo de estos 4 años de la 4ª conferencia. Gracias. Muchas gracias por citar. Creo que, bueno, lo que vemos en estas dos presentaciones, ¿no?, que nos hace Luis Rosicar, es justamente esa pertinencia de dos temáticas que creo que son fundamentales en este momento y que ya se planteaban en 2016, y que ahorita son más esenciales todavía, que, bueno, obviamente es el tema de la determinación social de la salud, como explicaba Rosicar, ¿no?, y ese tema de la salud colectiva, que justamente, o sea, a mí me parece que muchos países del mundo están empezando a plantearse, a darse cuenta de la importancia de ese enfoque ahorita, con la situación que estamos viviendo. Bueno, digo, en el mejor de los casos, pues, empiezan a plantearse enfoques que apuntan hacia ahí, cuando en Venezuela justamente hay todo un trabajo recorrido en ese ámbito, que, bueno, en el artículo Rosicar también explica un poco cómo se ha manejado la situación aquí, que es como la otra temática también, el tema de los imaginarios en juego para las formas investigativas, y en particular con el tema de la juventud. Yo creo que es, bueno, uno de los temas álgidos que hay en estos momentos, ¿no? Porque justamente, bueno, no sé, yo veo con mi hijo, por ejemplo, que tiene que hacer todo por internet, por WhatsApp, por todo eso, y uno ve justamente cómo se van reconfigurando esos imaginarios
pero sigue como que en pie esa idea de comuna, de que el conocimiento, la investigación, la formación, solo puede hacerse en una cierta, digamos, interacción, ¿no? Y también yo creo que esa idea de comuna plantea una de las cosas fundamentales en estos tiempos, que es el tema de la solidaridad. Y de entender que es únicamente a través de los colectivos que realmente, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, se podrán buscar alternativas. Sí, esa era la idea de hablarlo como comuna, el elemento de la participación, de la solidaridad, del cooperativismo y de la resistencia. Muy bien, bueno, yo creo que se ha presentado ampliamente la temática que está expresada en los dos tomos de Pensar desde el Sur. También me parece muy importante el aporte que las ciencias sociales están haciendo a todo un proceso de construcción de país. Y bueno, considero que debe reconocerse justamente ese aporte. A veces tenemos la tendencia a considerar que no vale la pena registrar, y sí vale la pena hacer estos trabajos para que justamente lo que tanto se hace quede para nosotros y para muchos más que después lo puedan aprovechar. Bueno, entonces damos por concluida esta presentación, agradeciendo mucho a las panelistas, a las presentadoras, y bueno, nos encontraremos en la conferencia Claxo, que esta vez también ha crecido con respecto, a pesar de las dificultades y a pesar de todo, estamos aquí y ha crecido con respecto a la anterior. Bueno, hasta pronto y bueno, nos vemos. Pues. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao, qué bueno.